estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a hablar de la disfunción de coagulación en la sepsis, principalmente de las bases fisiopatológicas. El propósito de esta clase es comprender los fundamentos actuales del desarrollo de los trastornos de coagulación en la sepsis. De este modo vamos a tomar los siguientes temas. Vamos a hablar de la teoría celular de la coagulación, de la modulación de la coagulación, la interacción entre la inflamación y la coagulación, cuáles son los exámenes de laboratorio con los que contamos actualmente para hacer los diagnósticos, incluyendo las técnicas viscoelásticas y algo muy leve sobre tratamiento. Varios son los fundamentos de los conocimientos que tenemos actualmente en la sepsis. Ya en el año 1968, este paper escrito por James y Corrigan, hablaban sobre las alteraciones de coagulación en la sepsis y describían que entre 50 y 70% de los pacientes que tenían esta patología presentaban alteraciones de la coagulación y de estos el 35% presentaban criterios de coagulación intravascular diseminada. Otro punto muy importante en la comprensión de la fisiopatología de la sepsis, de las alteraciones de coagulación en sepsis, está en la teoría celular de la coagulación. Si ustedes se fijan, este paper, que es del año 2003, empezó a describir ya de algunos años antes, ya se había empezado, Maureen Hoffman había empezado a hablar sobre la teoría celular de la coagulación, la cual explica en forma importante cuál es la importancia de las paredes celulares dentro del desarrollo de las alteraciones de coagulación en la sepsis. En los últimos años, si se fijan, esto es del año 2018, y ya desde algunos años anteriores incluso se empezó a hablar de otro punto muy importante en la discusión que vamos a tener hoy, que es de qué manera el sistema inmune y la inmunoregulación alteran la coagulación. Y ya desde esa época, incluso algunos años antes, se vio que ya no solamente nos importaba el endotelio, las características de la sangre de hipercoagulabilidad, la estasia, sino que también cómo el sistema inmune podía influir en la coagulación y cómo la inflamación tenía un papel muy importante en las alteraciones que se producen en este tipo de cuadros en la coagulación. Entonces, aquí tenemos una gráfica de cómo se comprende en una forma simple la disfunción de la coagulación en la sepsis. Y observamos que, por un lado, hay una injuria endotelial, ¿no es cierto?, que es bien reconocida, y esto produce una activación de la coagulación y un rebalance hemostático con disminución de los anticoagulantes, disminución de la fibrinolisis, y todo esto muy monitoreado o alterado muchas veces por la inflamación. La coagulopatía es entonces una característica común en la sepsis aguda y comprende un amplio espectro de cambio hemostático que van desde la trombocitopenia o la activación subclínica de la coagulación hasta la activación descontrolada y sistémica con formación masiva de trombina. Esto puede producir, por una parte, hemorragia por el consumo de factores de coagulación, plaquetas, lo que nosotros le llamamos una coagulación intravascular diseminada, o trombosis. Esta trombosis en la microcirculación, que es lo que nosotros conocemos como el síndrome de disfunción orgánica aguda. Bueno, la coagulación es un tema complejo y por lo tanto para tener una mejor comprensión lo mejor es separar los temas, ¿ya? Teniendo claro que obviamente todo esto ocurre en forma simultánea. Entonces hemos separado por un tema docente, ¿no?, en estos 5 temas, que son la generación de trombina mediada por el factor tisular, las vías anticoagulantes, que son disfuncionales muchas de las veces, el bloqueo o inhibición de la fibrinolisis, la activación o disfunción plaquetaria y la inmunotrombosis. Vamos a hacer un recuerdo de la teoría celular de la coagulación y el fundamento principal de esta teoría es que las membranas celulares son necesarias tanto para la regulación como para la activación e inhibición de la coagulación. Es así como tenemos 3 fases, la fase de iniciación, amplificación y propagación. Y en la fase de iniciación, el principal componente es la expresión
por la célula portadora de factor tisular a nivel de su membrana del factor tisular. Este factor tisular se une al factor 7 y el factor 7 es activado, es el que activa el factor 10 en la vía común y a la vez puede hacer un puente y activar a nivel del factor 9 lo que antes le llamábamos la vía intrínseca. Por otra parte, la amplificación, lo que se produce, este proceso de iniciación puede ser inhibido por el inhibidor de la vía del factor tisular. Y esta iniciación puede probablemente quedar ahí localizada en muchas veces, digamos. No es necesario que este proceso siga. Sin embargo, si el estímulo que está haciendo producir el factor tisular persiste, pasamos a la etapa de amplificación. En esta etapa lo que se produce es que se ensamblan los factores de coagulación y se activan a nivel de la membrana, principalmente de las plaquetas, a la vez que el factor 8 se libera del factor von Willebrand, se produce el complejo tenaza, que es entre el factor 8 y el factor 9, y que hacen que el factor 10 se active en forma muy importante y se produzca una gran cantidad de factor 10, y esa es la amplificación. Finalmente, en la propagación, lo que ocurre es que se produce una gran cantidad de trombina mediada por el complejo protrombinasa, que se forma a partir del factor 5 y el factor 10. ¿Ya? Recuerden que el factor 10 estaba aumentado en la amplificación y este se une del factor 5, se activa la protrombina-trombina y se produce una explosión de trombina, una gran cantidad de trombina. Entonces, tanto la amplificación como la propagación, pues tienen también sus inhibidores, ¿ya? La antitrombina, que como lo dice su nombre, va a inhibir a nivel de la producción de trombina, el paso de la protrombina a trombina, y la proteína C, que va a inhibir el factor 5 y el factor 8, por lo tanto los complejos protrombinasa y tenasa. ¿Ya? Y de esta manera este sistema se mantiene en equilibrio. Entonces es importante recordar que para todo esto necesitamos las membranas celulares para poder ensamblar los factores de población y activar las vías, ya sea de iniciación, amplificación o propagación, y que en cada una de estas vías existen los inhibidores. Bueno, entonces un punto importante a recordar, que lo más importante, la llave de todo esto, es la generación de trombina, y que esta generación de trombina es mediada inicialmente por la expresión del factor tisular a nivel de la membrana. ¿Ya? A nivel de membrana de muchas células, distintas células, y que a su vez su expresión puede ser modulada por estímulos externos. ¿Qué tipo de estímulo? Por ejemplo, citoquina inflamatoria, otros factores de coagulación, etc. Entonces, a través de todos estos estímulos, células como los monocitos, las células endoteliales, etcétera, pueden expresar factor tisular y de esta manera activar la coagulación. Dentro de este mismo concepto, quiero que conozcan o que discutamos un poco el tema de las micropartículas. Las micropartículas son vesículas de membrana pequeñas liberadas de células activadas o apoptóticas, ¿cierto? Sabemos que en el caso de la sepsis existen muchas de estas células y estas micropartículas pueden transferirse a la superficie de otras células y haciendo que la célula receptora sea capaz de desencadenar y propagar la coagulación. ¿Por qué? Porque las micropartículas contienen factor tisular en su composición, muchas de ellas. Y las micropartículas derivadas de plaquetas, además de tener el factor tisular en su composición, pueden inducir directamente la generación de trombina a través de la activación del factor 12. Respecto a la trombina, es importante que la trombina tiene múltiples efectos a nivel de la coagulación. Por un lado, ¿no es cierto?, promueve la coagulación, pero a la vez estimula también los inhibidores de la coagulación, como la proteína C. Por otro lado, la trombina, a través de los receptores de PAR1 específicamente, tienen una relación directa con la inflamación y a su vez por mecanismos de feedback
Incluso algunas de estas activaciones son capaces de modular e inactivar la coagulación. Como ustedes ven, finalmente la trombina pudiera tener por un lado un papel de activador como de regulador o inhibidor. Finalmente, la sobreproducción de trombina, así como lo estamos viendo, puede tener un efecto procoagulante como anticoagulante, antifibrinolítico o profibrinolítico, y en este delicado equilibrio que se produce al estimular y al inhibir la coagulación, podemos tener como resultado una trombosis o un sangrado. Como estamos viendo, aquí hay una compleja interacción entre cómo la coagulación puede modular, por un lado, hacia un estado más procoagulante o anticoagulante. Y parte de esa modulación tiene que ver con los inhibidores. En este caso específico, el inhibidor de la vía del factor tisular, que como vimos podría inhibir la primera parte de la coagulación, ¿cierto? Este inhibidor está asociado a células endoteliales y también se puede ver unido a lipoproteínas en el plasma. Es factor 10 activado dependiente y bloquea en general la acción del factor tisular factor 7 al formar un complejo cuaternario con estos. Lo que se ha visto que este factor inhibidor de la vía del factor tisular puede ser influido tanto por las interleuquinas inflamatorias como por las endotoxinas. Otros inhibidores de la coagulación, como hablamos la proteína C y la proteína S, actúan principalmente en el factor 5 y el factor 8. Y la proteína C, el complejo proteína C, proteína S, es dependiente de trombina y forma un complejo al unirse con la trombomodulina y que actúa una vez activada y potenciada por su cofactor, la proteína S, ¿ya? Y además hay un receptor endotelial de la proteína C. Por lo tanto, toda esta compleja producción de lo que es el sistema de la proteína S puede de alguna manera alterarse en su expresión debido a los distintos estímulos a nivel del endotelio. Por lo tanto, puede haber una mayor expresión del receptor endotelial de la proteína C y eso determinar de alguna manera cómo es la acción de la proteína C, independientemente de qué cantidad exista, sino que más bien cómo modulando los cofactores y los receptores. Uno de los factores mejor estudiados es la antitrombina, que por un lado tiene un efecto anticoagulante. Ya vimos que la antitrombina actúa inhibiendo, por supuesto, la producción de trombina, y esto porque inhibe principalmente a nivel del factor 10 y al nivel del factor 10. Esta es su función como más conocida. Sin embargo, se ha visto que la antitrombina tiene también una propiedad antiinflamatoria y que al actuar a nivel de los receptores PAR1 de membrana pueden por un lado hacer upregulation de la inflamación, además pueden suprimir la adhesión celular y alterar también la expresión de los NET y producir otro mecanismo por el cual tendría una función no solo de anticoagulación, sino que también de antiinflamación. Entonces, la antitrombina es un antagonista natural de la trombina, su función más conocida. Disminuye la generación de trombina porque inactiva los factores 10A y 9 activados. Y en la sepsis grave, la síntesis de antitrombina se regula en forma negativa, porque por un lado se consume al unirse 1:1 con la trombina, que ya vimos que había una sobreexplosión de trombina, por lo tanto se consume antitrombina, y también existe una disminución de la producción a nivel hepático, y por otro lado se ha visto que hay una degradación por la elastasa de los neutrófilos. Con respecto a la fibrinólisis es otro tema importante, como ya hablamos, por la producción, lo que se ve en la falla orgánica múltiple.
Entonces, la enzima central del sistema fibrinolítico es el plasminógeno, precursor inactivo de la plasmina. Sus dos activadores más importantes son el activador tisular del plasminógeno, o el llamado TPA, y la uroquinasa. Su inhibición está dada principalmente por el inhibidor del activador del plasminógeno, el PAI-1, y es producido en el endotelio normal, y el inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina, que es el TAFI, que es activado por el complejo trombina-trombomodulina. Recuerden que la trombomodulina también es modulada y expresada en el endotelio. Uno de los principales mecanismos responsables de la hipofibrinolisis asociada a la sepsis es una mayor producción del inhibidor del activador del plasminógeno, PAI-1, por parte de las células endoteliales inflamadas. Se produce un aumento simultáneo en el activador del plasminógeno del tipo tisular, TPA, pero el resultado neto es casi invariablemente una disminución de la fibrinolisis debido a las grandes cantidades de PAI-1 en respuesta al sistema inflamatorio, interleuquina y mediadores derivados del complemento. Bueno, y es aquí como vamos a aplicar la regulación o la modulación a partir de el endotelio de la coagulación. El endotelio en reposo expresa una actividad anticoagulante y antiinflamatoria, dada por la expresión de proteínas de membrana como son la trombomodulina, el receptor endotelial de la proteína C y los glicosaminoglicanos que interactúan en forma modulada con los anticoagulantes naturales y el sistema fibrinolítico. Entonces, es importante recordar que el endotelio en reposo o fisiológicamente, digamos, sano, va a tener una actividad siempre anticoagulante, antiinflamatoria. En estado inflamatorio, las células endoteliales son activadas y modulan su actividad hacia un estado procoagulante e inflamatorio. La idea de esto, o fisiológicamente, digamos, es localizar la injuria y reclutar el sistema inmune específico. Para esto, además de todo lo que hemos discutido, el endotelio proinflamatorio libera factor de von Willebrand desde los gránulos de Weber-Padal. Estos multímeros se secretan en su forma ultra larga y deben ser clivados por la enzima ADAM13. Esta enzima se encuentra disminuida en pacientes con sepsis, lo cual favorece su producción de von Willebrand extra largo, que producen mayor adhesión plaquetaria y mayor tendencia a producir trombos. Aquí pueden ver en este gráfico cómo el endotelio inflamado produce una sobreexposición de factor tisular, que a la vez también hay una sobreexpresión de factor tisular a nivel de las células inflamatorias, y todo el sistema anticoagulante que se modula a través del endotelio se transforma en un sistema procoagulante. Este es un gráfico simplificado, pero sí nos sirve como un mini resumen por el cual las células del endotelio vascular en su estado inflamatorio producen, y esta inflamación producida por la interacción tanto de células mononucleares como citoquinas inflamatorias o el complemento, producen una activación del endotelio con sobreexpresión de factor tisular, activación de los mecanismos anticoagulantes, inhibición de la fibrinolisis. También les mencioné producción de von Willebrand de cadena larga de alto peso molecular y trombosis microvascular y modulación de la inflamación. Y quiero hacer un paréntesis sobre la función de las plaquetas. Sabemos que las plaquetas tienen un rol fundamental en la coagulación. Ya hemos hablado de su capacidad de unirse al factor von Willebrand, agregarse, ¿no es cierto?, producir secreción, acudir al sitio de la injuria, pero también es importante, ya lo vimos en la teoría celular de la coagulación, que ellas son capaces de favorecer el ensamblaje de factores de coagulación y son pilares fundamentales en la producción del coágulo. Pero por otro lado, la plaqueta en los últimos años se ha visto que tiene una importante función inmune. Tiene por una parte un papel en la inmunidad innata a través de varios mecanismos,
ya que pueden participar directamente en la destrucción bacteriana a través de la trombocilina 1 y 2. Además tienen receptores tipo Toll receptor, que constituyen una familia de proteínas que forman parte del sistema inmune innato, reconocen y se unen a patrones moleculares asociados a patógenos, que son grupos de características químicas comunes y ciertos tipos de patógenos, y estimulan una variedad de respuestas inflamatorias. Por otra parte, tienen una participación activa en la activación de los neutrófilos, ya que son capaces de producir citoquinas y quimioquinas que actúan directamente en los receptores CD40 y expresar selectina, que promueve la migración de los neutrófilos. Por último, otro de los papeles importantes que se ha descrito es como activador de la respuesta inmune adaptativa, ya que promueven la activación de los monocitos y las células dendríticas, lo que determina un aumento de la presentación de los antígenos a células T. Claramente el papel de las plaquetas en la sepsis es mucho más que disminuir o aumentar la población. Las plaquetas pueden estar, por otro lado, afectadas por el propio proceso séptico, ya que se puede asociar a falla renal o hepática, y el tratamiento también que nosotros hacemos en este paciente, ¿ya? Como en el HIT o algunos anticuerpos antiplaquetarios, sangrado concomitante, etc. También hay una alteración de la adhesividad y la agregabilidad plaquetaria. Y el descenso del número de plaquetas se produce se produce por varias razones. Por un lado puede haber hemofagocitosis o destrucción de células hematopoyéticas por monocitos y macrófagos, como en el espacio microvascular, pero también puede haber secuestro en distintos órganos, en hígado, en pulmón, en intestino. Y además hay que sumar lo que resulta de la formación de agregados plaquetarios. Recuerdan que hablamos de que había von Willebrand de alto peso molecular que tendía a unir plaquetas. Aumento de la superficie plaquetaria de moléculas de adhesión, lo que facilita que las plaquetas se unan y produzcan estos como microtrombos plaquetarios. Todo esto de la unión aumentada de las plaquetas tiene también que ver con el factor von Willebrand, que es secretado de las células endoteliales, ¿ya? Como les dije, el factor von Willebrand es secretado en su forma ultra larga, ¿ya? Y esto favorece la aglutinación plaquetaria. En paralelo, lo que ocurre es que hay una disminución del Adams 13, probablemente debido a una regulación a baja a nivel transcripcional, o también puede que haya degradación proteolítica, consumo, incluso por la falla hepática, el Adams 13 puede estar disminuido. En algunos estudios, los niveles de Adams 13 y von Willebrand se han correlacionado con la severidad de la enfermedad, con disfunción de órganos y con el resultado final, ¿no es cierto?, o el desenlace de algunos pacientes. Y esto sugiere que estos parámetros podrían ser útiles para diagnosticar y monitorizar la terapéutica de pacientes sépticos. La interacción entre la inflamación y la población es un punto que habíamos dicho que íbamos a discutir. Como ven, ya hemos nombrado muchas cosas de cómo el endotelio inflamado modula la coagulación hacia un estado más procoagulante, ¿no es cierto? Como inhibe a los inhibidores de la coagulación, aumenta la expresión de factor tisular y eso finalmente produce una mayor cantidad de trombina. Se ha visto que la unión incluso del factor tisular, la trombina y otras proteasas coagulantes, o sea, otros factores de coagulación activados, a receptores específicos activados por proteasa, los llamados PAR, que se encuentran en el endotelio, y también la unión del producto de la coagulación de la fibrina a los Toll-like receptor en células inflamatorias afecta a la inflamación sistémica, ya que son capaces de interactuar con estos receptores y estimular la liberación de citoquinas inflamatorias y quimioquinas que modulan aún más la coagulación y la fibrinolisis. Acá tenemos como un pequeño resumen, ¿no?,
de todo lo que hemos estado hablando. En realidad es bastante complejo, pero básicamente lo que hay que comprender es que las proteasas o las proteasas coagulantes son capaces de interactuar con estos receptores y activar la inflamación. Y de esta manera se produce la interacción y activación de la coagulación, que puede ser inicialmente localizada, ayuda a que la inflamación se haga sistémica, y también esta misma inflamación ayuda o estimula a que la coagulación se haga sistémica. O sea, es un sistema como totalmente entrelazado entre la inflamación y la coagulación. Otro punto importante de interacción entre la inflamación y la coagulación es el receptor de la proteína, el receptor endotelial de la proteína C. Este ha sido bien estudiado, y si ustedes ven, el receptor endotelial puede favorecer la interacción de la proteína C con el receptor PAR1. Y de esta manera la proteína C podría tener, además de su acción anticoagulante, una acción antiinflamatoria y alterar por distintas vías, ¿cierto? O más bien mantener el equilibrio por una vía distinta a la coagulación, sino que más bien por interacción a través de la coagulación. Entonces, estos receptores PAR1 pueden ser estimulados también por otros factores de coagulación, como por ejemplo por el factor 7, ¿cierto? Y de esta manera producir distintos efectos. En general, la proteína C es antiinflamatoria y anticoagulante para este requerimiento. Finalmente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los NETs? ¿Qué son los NETs? Los NET es un tema que está muy ahora en estudio, ya que se le han encontrado muchas funciones en estados tanto fisiológicos como fisiopatológicos. Los NET son redes de filamentos de cromatina formados por histonas y cadenas de ADN, más proteínas y enzimas lisosómicas, liberadas por los neutrófilos al exponerse a una variedad de estímulos, como los principales tipos de microorganismos y mediadores inflamatorios. Los NET son un importante mecanismo de inmunidad innata para atrapar, restringir y eventualmente neutralizar a los microorganismos. Ahora, ¿qué tienen que ver con el tema que estamos hablando? Tienen que ver en que los NET pueden participar como una interfaz entre la inflamación y la coagulación, ya que pueden proporcionar un andamio tridimensional para reclutar plaquetas y glóbulos rojos y absorber proteínas implicadas en la formación de trombos, como por ejemplo el factor von Willebrand, fibronectina, fibrinógeno, y además pueden activar directamente la coagulación a través del factor 12 o la inactivación del factor inhibidor, el inhibidor de la vía del factor tisular. Es una de las formas en que los NET son una de las fórmulas en que los neutrófilos activan la coagulación, pero por otro lado, los neutrófilos son capaces de adherirse al endotelio vascular en colaboración con las plaquetas, ¿ya? Y eso ocurre principalmente en la sepsis. Y en ese momento los neutrófilos son capaces de exponer el factor tisular, liberar micropartículas. ¿Se acuerdan que hablamos de las micropartículas de los neutrófilos, que a su vez también llevan factor tisular, y expulsar estos NET, ¿ya? Que hablamos de estas trampas celulares que ayudan, ¿no es cierto?, a la formación de estos trombos, ya que se activa la coagulación y se unen las plaquetas, ¿ya? Y de esa manera vamos a producir trombosis microvascular. Además, las proteínas granulares derivadas de los neutrófilos, especialmente la elastasa de los neutrófilos, participan en la formación de trombos al inhibir el inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? Y también es capaz de inhibir a proteínas, la antitrombina y la proteína C activada. Tanto la formación de trombos como el daño endotelial que provocan, en este caso, alteran la microcirculación, y de esta manera se produce una difusión orgánica, y esto puede ocurrir en varios sistemas simultáneamente. Bueno, aquí tenemos como un mini resumen, de todas maneras como súper difícil abarcar todo en una sola clase, pero
me interesa estimularlos para que revisen el tema con mayor detención. Y lo que vemos acá es que puede haber ya un estímulo, que puede ser una invasión bacteriana, ¿no es cierto? Cualquier cosa que active los macrófagos. ¿Y qué va a ocurrir? Ya lo vimos, lo primero que ocurre es que el endotelio o incluso las células inflamatorias como los macrófagos o las plaquetas activadas que van a tender a aumentar su expresión de factor tisular. Esto inicialmente va a ser localmente inhibido, ¿no es cierto?, en la iniciación de la coagulación por el inhibidor del factor tisular. Pero ¿qué va a ocurrir? Esto además va a desencadenar la inflamación con liberación de interleuquinas, ¿no es cierto? Interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Y estas mismas citoquinas inflamatorias van a activar las plaquetas a su vez van a activar o relacionarse también con los neutrófilos que van a estar activados. Las plaquetas van a aumentar su excreción de P-selectina. A su vez van a estimular la expresión de factor tisular en los monocitos. Se van a liberar micropartículas tanto de las plaquetas como de los monocitos, que también van a llevar en forma sistémica el factor tisular expresado, y con eso van a activar la coagulación. Por esto, esta activación de la coagulación sistémica va a aumentar la generación de trombina, aumentar la formación de fibrina. Y a su vez la inflamación, ¿se acuerdan que hablamos? La trombina producida es capaz de estimular la coagulación, la inflamación, y la inflamación a su vez es capaz de activar la coagulación, principalmente por la vía extrínseca del factor 12. Se va a producir apoptosis, necrosis celular, y esto a su vez nuevamente va a aumentar la generación de trombina. El daño endotelial va a hacer que este endotelio, que habíamos dicho que era anticoagulante y antiinflamatorio, se vuelva procoagulante y proinflamatorio, y todo esto va a ser cada vez multiplicado en forma sistémica. Y con eso finalmente tenemos esta activación sistémica y desregularización sistémica de la coagulación y de la inflamación, que van a estar interactuando. El principal problema de todo esto, aunque nosotros logremos comprender lo que está ocurriendo, es, bueno, lo primero es que es algo dinámico, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener un paciente que de un momento a otro, esto que nosotros vemos como la explosión de trombina y ocurre en todo el sistema del paciente, la inflamación y todo eso, puede ser algo muy súbito, que progresa en forma rápida, y por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de algo que es tan activo, ¿no es cierto? Tan cambiante, se podría decir, ¿ya? Y principalmente lo que ocurre es que no tenemos un examen específico para que nos explique en qué situación está nuestro paciente, si está en una situación inicial de expresión de factor tisular pero compensado por la función endotelial, o realmente esto ya pasó en la posibilidad de la regulación y está descontrolado. La verdad es que no sabemos, y todo esto mezclado en un paciente complejo que puede tener falla hepática, falla renal por otras razones, y por lo tanto es muy difícil de evaluar si el compromiso que estamos viendo de coagulación se debe a esta inflamación sistémica o a lo mejor puntualmente alguna otra cosa que tenga nuestro paciente, incluso medicamentos que estemos usando para tratar alguno de sus problemas. Bueno, ante eso, lo que ha ocurrido es que como no hay un examen ni una forma de saberlo, existen los scores para hacer diagnóstico, y dentro de ello no me voy a discutir los scores, pero sí me gustaría que viéramos un poco cuáles son los exámenes o los síntomas más bien que vamos a evaluar y ver de qué manera los vamos a interpretar. Bueno, hablemos de los exámenes de laboratorio que contamos para hacer el diagnóstico. Entonces, el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es muy importante que entendamos de qué se trata cada examen. El tiempo de protrombina y el TTPA, o el tiempo de tromoplastina parcial activado, ambos exámenes
el tiempotrombina también, se hacen en plasma. Ya uno toma una muestra de sangre, luego centrifuga, ¿no es cierto? Saca todas las células y lo que nosotros vamos a estudiar en el TPI y en el TTPA es plasma. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver son los factores de coagulación. Ya, y con todo lo que hemos estado conversando, ustedes ya estarán claros, espero, espero que eso es una visión muy parcializada del problema que podemos tener en un paciente, en el caso de un paciente séptico. ¿Por qué? Porque no vamos a tomar en cuenta las interacciones con las membranas, ni la modulación del endotelio, etc. Por lo tanto, cuando yo solicito un TP o un TTPA a un paciente en estas condiciones, punto 1, pueden tener algún problema propio del examen. Por ejemplo, en el caso del TP y el TTPA, recuerden que todos los factores de coagulación, la mayoría de ellos, salvo el 8, se producen en el hígado. Por lo tanto, un paciente que tenga falla hepática va a tener una alteración de estos exámenes sin necesariamente estar en un proceso de coagulación intravascular o alguna alteración de coagulación específica. Es más, el paciente puede tener una falla hepática, tener un TP y un TTP alterado y a lo mejor tener un rebalance hemostático y en ese momento no tener una implicancia con respecto a lo que está ocurriendo en coagulación en nuestro paciente. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Probablemente el TP y el TTPA en un paciente con falla hepática pudieran estar alterados principalmente por eso. Y en el caso del TTPA, si nuestro paciente está con heparina o tenemos algún anticoagulante, como el anticoagulante lúpico que está interfiriendo, también pudiera estar alterado. Hemograma, entonces. Otro punto muy importante es el hemograma, porque principalmente, bueno, ahí vamos a poder ver reflejado el estado inflamatorio del paciente, en el caso de que sea una infección, por ejemplo, una infección bacteriana importante, pero principalmente para lo que estamos hablando de la coagulación, el recuento de plaquetas. ¿Ya? Eso nos va a ayudar para evaluar también en qué condición está el paciente, pero también hay que considerar que el paciente pudiera tener trombopenia por otras causas, por ejemplo, por efecto adverso de medicamentos, anticuerpos antiplaquetarios, etc. El fibrinógeno, bueno, el fibrinógeno un poco es similar a lo que hablamos del TP y el TTPA. Si un paciente tiene falla hepática, pudiera tener una alteración también del fibrinógeno y no necesariamente que esto no estuviera hablando de consumo. Los productos de derivación de fibrinógeno, que también están en la mayoría de los scores, como el dímero D, es importante también descartar otras causas de aumento del dímero D, como por ejemplo cirugía, trauma, trombosis, que nuestro paciente pudiera eventualmente tener. Hay otras mediciones como la medición de la antitrombina, la proteína C, que eventualmente podrían ser buenas, pero es difícil de interpretar en el contexto del paciente. Lo mismo, hay varios trabajos que miden también el factor von Willebrand, como les había comentado, o el ADAMTS13, que el ADAMTS13 va a estar disminuido en pacientes sépticos. Entonces, bueno, el conjunto de todo esto, más la apreciación del paciente, es lo que en este momento nos está dando el diagnóstico. Bueno, aquí les dejo una ayuda a memoria de cuáles son las cosas que pueden alterar los exámenes habituales de coagulación, que son el TPI y el TTPA. Porque hay que tomarlo en cuenta cuando uno interpreta estos exámenes frente a un paciente que pensamos que puede tener una coagulopatía por sepsis. Dentro de todo, la búsqueda, digamos, de aclarar un poco más lo que es la coagulación en los pacientes sépticos, lo que estamos buscando es un examen como de coagulación global, que nos permita saber globalmente cómo está el paciente, porque ya vieron ustedes que son muchos los factores que están alterando. Y por otro lado, debe ser también un examen que pueda hacerse un seguimiento como dinámico en el tiempo. Una de las cosas que se ha visto el último tiempo en cuanto a exámenes de coagulación global son las técnicas viscoelásticas. Las técnicas viscoelásticas es lo que le llamamos el tromboelastograma y el ROTEM. ¿Ya? Hay varios estudios que en realidad son bastante heterogéneos y no hay claramente una conclusión al respecto, pero personalmente pienso que puede ser una buena herramienta en
hacer un seguimiento y diagnóstico en los pacientes con sepsis. En general, la hipocoagulabilidad se detecta bien por el TEC y el ROTEM y pueden ayudar a sospechar una coagulación intramuscular diseminada independiente de los exámenes más parciales como los que vimos anteriormente. Un TEC y un ROTEM anormal, en particular un perfil hipocoagulable, se ha visto en algunos trabajos que puede ser pronóstico para la mortalidad en pacientes con sepsis. Obviamente se requiere más investigación sobre el valor del TEC y el ROTEM en la sepsis y se necesitan medidas secuenciales para comprender los patrones de coagulación y cómo pueden detectarse mediante el TEC y el ROTEM. Aquí les dejo un gráfico. Básicamente el TEC y el ROTEM lo que hacen es un gráfico de la coagulación en el paciente. Uno pone en una cubeta, ¿no es cierto?, sangre total. Eso es importante también en el concepto que estamos hablando. No es solo plasma, es sangre total. O sea, están también las membranas celulares ahí, salvo el endotelio, obviamente. Y lo que hace es activar la coagulación y medir un primer tiempo, que es desde que se activa la coagulación hasta que inicia la producción de fibrina. Y ese es lo que le llaman el tiempo de reacción, ¿no es cierto? O es lo que demora en producirse las primeras hebras de fibrina. Después uno puede ver la rapidez con que eso ocurre, ¿ya? Y se pueden ir midiendo el ángulo alfa, por ejemplo, en el caso del tromboelastograma, pero básicamente los parámetros son similares. Y aquí lo que están aportando las técnicas viscoelásticas. Uno, como les digo, es un examen que se puede hacer, uno se puede hacer al lado de la cama del paciente, o sea, podría ser bastante dinámico. Por otro lado, se hace en sangre total, por lo tanto, en esa sangre no solo vamos a tener los componentes del plasma, sino que además las plaquetas activadas, los neutrófilos, etc. Y por lo tanto también nos da una visión más global de lo que está ocurriendo. Por otro lado, nos permite ver una parte de la coagulación que no se puede medir con otras cosas en los pacientes, que es la fibrinolisis. Ya que es, si ustedes se fijan acá, se forma el coágulo y lo que se ve es como en el tiempo el coágulo se destruye. Y eso es un muy buen aporte de esta técnica para estos pacientes. Podemos ver la fibrinolisis o el consumo, ¿no es cierto?, de factores de coagulación. Y otro tema importante es que podemos aislar el efecto de la heparina en el caso que nuestro paciente esté anticoagulado. Podemos usar una cubeta, ¿no es cierto?, con heparinase y aislar el efecto de la heparina. Entonces, bueno, los invito a, si en sus hospitales existen alguna de estas herramientas de técnicas viscoelásticas, ya sea TEC o ROTEM, que empiecen a familiarizarse con ella y que la usen también para evaluar en forma global la población de sus pacientes. Uno de los típicos gráficos de las técnicas viscoelásticas, y quería mostrarles que en la última, en la letra F y G, está lo que uno pudiera ver en la sepsis. Por ejemplo, si se fijan en el F, inicialmente es un acortamiento del tiempo de reacción con un aumento si se fijan, de la curva de la formación del coágulo. Eso es por la sobreexpresión de factor tisular y la explosión de trombina. Se produce una gran explosión de trombina. Pero a su vez, fíjense en el punto F, al final, este coágulo que se produce en forma importante, rápidamente se empieza a destruir por el aumento de la fibrinolisis. Y finalmente, en la coagulación intravascular tardía, lo que se produce es que este aumento de la fibrinolisis empieza a producir un consumo importante de factores de coagulación y finalmente, por la falta de factores de coagulación, ya aumenta el tiempo de reacción y la curva o el coágulo se hace cada vez más débil. Bueno, y ahora el punto más complejo de todo, que es el tratamiento. Yo creo que claramente todos sabemos que sin un buen diagnóstico es difícil obtener un buen tratamiento. Y eso está complejo en este tipo de pacientes. Es una cosa dinámica, sistémica.
Los exámenes que contamos son muy indirectos para poder evaluar en qué está nuestro paciente y no sabemos si lo que nosotros vamos a hacer para el tratamiento va a poder alterar o deteriorar la respuesta fisiológica que mantiene la homeostasis en estos pacientes muchas veces. Por lo tanto, el fondo del tratamiento de la coagulación intramuscular diseminada debiera ser hacer un buen diagnóstico. Y como vimos, esto a veces es complejo. Y por eso muchas veces ustedes van a ver que distintos trabajos acerca de tratamiento usando distintas cosas, ya sea por ejemplo heparina, antitrombina, proteína C, tienen estudios muy distintos porque prácticamente no sabemos en qué estado está el paciente cuando vamos a hacer las intervenciones. Lo que obviamente debiéramos tratar de hacer es hacer un tratamiento de la inflamación sistémica y de la coagulación en forma conjunta, ¿ya? Porque ya vimos que hay una muy fina interacción entre ambos. Bueno, ya sabemos que lo que primero hacemos es estabilizar hemodinámicamente al paciente, controlar las infecciones, la injuria que produjo el problema, tratar la disfunción de órganos, pero finalmente lo que debiéramos tratar de hacer es modular la respuesta inmune, usar algún tratamiento inmunomodulador y de esa manera poder finalmente también disminuir los efectos de la inflamación a nivel también de la coagulación. Pero ¿cómo hacemos eso? Fácil suena decirlo, pero es muy complejo de hacer y de hecho nosotros no somos los únicos que se nos ha ocurrido. Ha habido muchos intentos, de hecho ustedes pueden buscarlo, leerlo, aquí hay algunas referencias de uso o de modular el efecto de la coagulación o la inflamación en estos pacientes. Y que había un gran esfuerzo por usar antitrombina, por ejemplo, inhibidor de la vía del factor tisular. Proteína C recombinante fue uno de los más conocidos, ¿cierto? Trombomodulina también. Pero la verdad es que los resultados no han sido buenos hasta ahora. No ha habido una luz en el camino, se podría decir. A pesar de todo lo que hay en cuanto a los efectos de las proteasas de la población, en cuanto a los inhibidores, etc. Y cómo actúan, no hemos logrado tener éxito con ninguna de estos componentes en el tratamiento de estos pacientes. Y probablemente, bueno, obviamente multifactorial, pero uno de los temas importantes es, como ya lo dije, que no tenemos una buena herramienta, una buena forma de hacer un buen diagnóstico. Como ven, es un tema bastante complejo, muy en desarrollo, podríamos decir, noticia en desarrollo con muchas novedades y probablemente en el futuro vamos a tener muchas más novedades respecto al diagnóstico, tratamiento, etc. Como ideas finales, la defensa del huésped frente a la invasión infecciosa es un proceso altamente regulado que involucra procesos inflamatorios y antiinflamatorios. En un intento de compartimentalizar la invasión, el afritol crea barreras de trombina o hemostáticos y redes densas de fibrina. Desde el punto de vista patológico, estas deposiciones de fibrina pueden dar lugar a trombos microvasculares y dar como resultado isquemia de un órgano. El establecimiento de una definición más fina de los trastornos de coagulación en la sepsis es el primer paso para construir nuevos y adecuados tratamientos. El tratamiento debe estar enfocado en formular estrategias específicas que disminuyan el entorno protrombótico sin afectar la capacidad para combatir las infecciones. Por lo tanto, como ven, es algo bastante complejo lo que tenemos por delante. Yo los estimulo a ir tratando de leer, ponerse al día, ir viendo. Realmente apasionante lo que está ocurriendo en estos términos y obviamente el dilucidar todas estas cosas va a ayudar mucho al pronóstico de nuestros pacientes.